Audiolibros Saber y Sentido presenta Spandakarika, Estancias sobre la vibración, por Vasugupta. Presentación. Este tratado da cuenta de la experiencia personal de su autor, experiencia de muy alto nivel místico, sin progresión, en la cual lo supremo es alcanzado en el instante y definitivamente. Los Shiva Sutra y los Spandarika se hacen eco o se completan. Se podrían considerar estos últimos como una continuación de los primeros. Vasugupta, Bhattakalata, Somananda, Utpaladeva, Abhinavagupta, Semaraja, estos grandes genios de la mística Cachemir, transmitían a sus discípulos experiencias vividas, asimiladas, y no un simple saber teórico. Si ellos proyectaban su experiencia interior en una ontología, esta no es nunca prisionera del sistema que ella misma funda y que tiene como función la de revelar uno de sus aspectos esenciales, la vibración para la escuela Spanda, el reconocimiento con el corazón para la escuela Pratyabhijna. Estos autores, que se aplicaban infatigablemente a sugerir el carácter indecible de la realidad, no ceden un ápice a lo irracional y conducen análisis y razonamiento tan lejos como es posible hacerlo, atentos a la realidad de todos los niveles. En lugar de ensalzar la ascesis o de despreciar la realidad sensible, ellos muestran cómo esta última se revela total y transfigurada en la más alta cumbre de la experiencia. Cuando, además, tratan de poderes sobrenaturales, no caen ni en la magia ni en el ocultismo. Ellos ignoran igualmente la exaltación de los sentimientos o los impulsos de amor desordenados hacia Shiva o hacia la divina energía. Evitan la efusión, pero se reconoce siempre en sus poemas o en sus comentarios los acentos intensos de una mística verdadera. De sus obras se desprenden las grandes orientaciones de lo que se ha llamado el shivaísmo no dualista de Cachemira, sistema profundamente original con relación a las filosofías de su época y de las que le han precedido. Este sistema, en efecto, se distingue por el dinamismo y la no dualidad de su visión, pero sobre todo por la vivaz libertad a la cual conduce. El dinamismo se debe a la preeminencia dada a la energía vibrante por la escuela Spanda. Fijada en su más alto nivel bajo la forma de vibración, Spanda, la energía se revela inherente a todos los aspectos que toma la conciencia, desplegándose desde Shiva hasta la tierra a través de los niveles sucesivos, Tattva, y asumiendo así todos los papeles del gran juego divino. Es además en la energía vibrante donde reside el secreto de la no dualidad. No hay un creador y una creación en el seno de la cual sufriría una criatura, sino tres aspectos de una sola consciencia: Shiva, la energía y el individuo, los tres idénticos. Shiva reviste la apariencia de un universo múltiple y variado que emana de él y en él se reabsorbe. Emanación y reabsorción que manifiestan el juego supremo de su libertad. Tal es la autonomía suprema del Señor de la rueda de las energías, energía de felicidad, voluntad, conocimiento y actividad como cualidades inherentes y características de lo absoluto. Así como la mayor parte de los sistemas hindúes que ofrecen como único objetivo la liberación, nuestros autores proponen llegar a la libertad plena del perfectamente despierto, nacida de la sobreabundancia de la beatitud. Una libertad así, integrando el universo en su totalidad, se sitúa más allá del descubrimiento del ser, ya que con ella nada escapa al acto eficiente de la consciencia. Ella sella y confirma el despertar cósmico. Utpala Vaisnava nos ofrece alguna aclaración sobre la naturaleza del Spanda.
Se llama espanda o vibración a la aparición de la luminosa consciencia que súbitamente fulgura en quien está tranquilo y dotado de las 6 cualidades: potencia, viria, hojas, contentamiento, conciencia sin origen, libertad, así como otros poderes universales e inagotables. Es Él, el sí mismo, soberano de todos los poderes y de todas las energías que tienen forma de conciencia. Y a continuación explica: el espanda genérico o universal es idéntico al Señor, a Shiva, al puro sí mismo, a la realidad. Este término tiene como sinónimos conciencia absoluta, conocimiento. Es una conciencia sin velo, una expansión sin dualidad que no limitan ni el tiempo ni el espacio. Es el soberano de la rueda de las energías. Energía de felicidad, voluntad, conocimiento y actividad. Energías estas propias y características de la conciencia, o dicho de otro modo, cualidades íntimamente unidas a lo real. El espanda velado por las cualidades y los órganos facultades sensoriales pertenece a los ignorantes. Sin velo es lo propio de los seres realizados. Utpala aclara a continuación el significado profundo de los términos ataduras y liberación, según el Kula Yukti. Aquello que esclaviza a los vivos es lo mismo que los eleva. Aquello que ata al ignorante es eso mismo lo que libera a aquel que sabe. Y añade: y yo mismo he dicho, aquello que hace desfallecer al ser perdido, eso mismo hace franquear el obstáculo del dolor al ser lleno de sabiduría. Aquello que arrojado al agua se hunde, eso mismo, convertido en un recipiente, flota. El Bhagavad Gita dice sobre este tema: el océano en su plenitud permanece inmutable y las aguas se pierden en él. Del mismo modo, llega a la serenidad aquel en quien todos los deseos se pierden, no aquel que desea todos los deseos. Y también alcanza la serenidad aquel que, establecido en el ser, se sumerge en la esfera del mundo sensible, estando sus órganos facultades sensoriales exentos de atracción y de aversión y subordinados al ser. 1. Svarupaspanda, esencia de la vibración. Al venerable maestro Vasugupta le fueron abiertos los ojos en el transcurso de un sueño por el supremo Shiva, siempre dispuesto a dar su gracia a todos los seres, y su grandeza espiritual se expandió cuando penetró místicamente en Paramashiva, lo absoluto, lo supremo. Dócil al deseo del Señor, fue a la montaña de Mahadeva y allí descubrió, grabadas sobre una gran roca, los Shiva Sutras que ahí estaban escondidos. Con el fin de demostrar el acuerdo existente entre experiencia, textos sagrados y razón, él expuso la enseñanza de los sutras de manera abreviada en 51 versículos llenos de sentido profundo y luminoso, los Spanda Sutra. Las 25 primeras estancias están consagradas al Spanda, o realidad vibrante, en su esencia. Las 7 siguientes al Spanda propio, a la aparición de la ciencia innata, mientras que los 19 últimos tratan del Spanda en el esplendor de su despliegue. Por lo tanto, esta colección se presenta en 3 movimientos, capítulos. El primero comienza por una estancia de alabanza que presenta implícitamente el objeto de la obra. Las 4 estancias siguientes prueban la existencia del Spanda con la ayuda de argumentos irrefutables. La sexta y séptima describen a continuación los medios de encontrarlo y de reconocerlo. La octava refuta las objeciones levantadas contra estos medios de liberación. En cuanto a la novena, ella nos muestra estos medios como perfectamente aptos para conducir al objetivo.
La 10ª expone la verdadera naturaleza de este objetivo, y según la 11ª, la esclavitud llega a su fin cuando se permanece inamovible en este ámbito. La 12ª y la 13ª refutan las tesis nihilistas e insisten sobre su oposición a la tesis que sostiene la existencia del Spanda. Las 3 siguientes afirman que el Spanda es indestructible. Solo puede ser destruido el despliegue que procede de él, y la teoría de los nihilistas con respecto a este tema es extirpada hasta las raíces. La 17ª declara que si el hombre perfectamente despierto puede siempre realizar el Spanda, aquel que apenas está despierto no goza de él más que al comienzo y al final de los diversos estados. Después viene la 18ª, la descripción del conocimiento de aquel perfectamente despierto que percibe el Spanda en cualquier estado, vigilia, sueño o sueño profundo. La 19ª estancia muestra el procedimiento que sirve para suprimir los obstáculos en la vía del bien despierto. Según la 20ª, la naturaleza verdadera queda velada a los ojos de un yogi no enteramente despierto. De ahí la necesidad del fervor para llegar al perfecto despertar, expuesto en la 21ª. La 22ª describe las circunstancias especiales de la vida corriente, particularmente propicias a la cesación de toda agitación. Finalmente, las estancias 23, 24 y 25 precisan que el bien despierto debe siempre permanecer vigilante con el fin de llegar a la perfecta iluminación, desgarrando el velo oscuro del sueño profundo. La vibrante realidad. Ofrecemos nuestras alabanzas al Señor, Samkara, nuestra propia y verdadera naturaleza, fuente del glorioso despliegue de la rueda de las energías, energía de felicidad, voluntad, conocimiento y actividad. A Él que abriendo y cerrando los ojos hace aparecer y desaparecer el universo. A aquello en lo cual reposa todo lo creado, a aquello de lo cual emerge, a aquello que no tiene ningún obstáculo en ninguna parte, puesto que, en razón de su propia naturaleza, nada puede velarlo. A pesar de que este Spanda se extiende por los estados de vigilia, de sueño y otros, sueño profundo, dhyana, reconocimiento, samadhi, absorción, etc., que no son en realidad distintos de él, él no deserta nunca de su propia naturaleza de sujeto que percibe. Es evidente que las formas de consciencia, soy feliz, soy desgraciado, estoy apegado, mantienen su tumultuosa existencia en otro lugar, ahí donde se urde la trama que religa los estados de felicidad y otros. Estas formas no se sustentan en sí mismas, sino que se dibujan en la realidad permanente de la consciencia. Ahí donde no hay dolor ni placer, ni cosa perceptible, ni sujeto empírico percibiente, pero tampoco vacío e inconsciencia, ahí reside aquello que existe en el sentido supremo. La realidad a partir de la cual sucede el despliegue, mantenimiento y reabsorción del conjunto de órganos, facultades sensoriales, asociado a la rueda de las energías, energía de felicidad, voluntad, conocimiento y actividad, conjunto que, inconsciente, se comporta como si fuera consciente por sí mismo, una realidad tal debe ser investigada con interés y respeto, esa realidad cuya autonomía es innata, connatural y universalmente extendida. Desde luego no es por la incitación del aguijón de su propio deseo por lo que el hombre actúa. Es únicamente gracias al contacto con la potencia del ser como el hombre se identifica con él. Cuando se apacigua la agitación de aquel que, rendido impotente por las impurezas que le son propias, la impureza de la finitud, de la ilusión y de la acción, aspira a completar su destino, entonces el estado supremo se revela.
Se le revela, en efecto, la naturaleza propia connatural caracterizada por la omnisciencia y la omnipotencia. Por ella él conoce y hace todo lo que desea. ¿Puede haber algún lugar para el miserable flujo de nacimientos y muertes creados por el pensamiento dual, en aquel que permanece como paralizado de asombro cuando contempla su propia naturaleza de sustentador activo? El estado de no ser o de vacío no puede ser objeto de experiencia, pero en ese estado no hay tampoco insensibilidad, dado que nos referimos posteriormente a él con la certitud de eso ha existido. Es por eso que este estado, conocido como ficticio, es siempre comparable al estado de sueño profundo, pero no es igual para la realidad, spanda, que no puede ella ser objeto de recuerdo, sino de vivencia directa. Por medio de las expresiones agente, Shiva, y acción, Karya, el mundo objetivo nacido de la actividad divina, el universo, se designan aquí dos estados de este spanda. La acción, efecto producido, es perecedera, pero el agente, la causa, es imperecedero. Únicamente el esfuerzo que se dirige hacia el acto a realizar es aquí, en la acción exteriorizada, anulado. Siendo este esfuerzo, esta tendencia hacia, anulado, el no despierto se imagina que él también ha sido anulado. En cuanto a la modalidad interiorizada, la naturaleza propia, la conciencia, sede de las cualidades de omnisciencia, etc., ella no puede nunca ser anulada bajo el pretexto de que no hay percepción para el otro, para alguien que ignora la realidad vibrante. El perfectamente despierto tiene la percepción, la captación y el reconocimiento ininterrumpida de esta vibrante realidad, siempre, al comienzo, en medio y al final, en los tres estados, vigilia, sueño con sueños, sueño profundo, mientras que él no lo está, solo tiene esa percepción al comienzo y al final de esos estados, cuando el estado va a surgir y cuando el estado acaba. El omnipenetrante, indisolublemente unido a su suprema energía, resplandece en los dos estados, sueño con sueños y vigilia, bajo los aspectos de conocimiento y de objeto conocido. En la otra parte, en el sueño profundo sin sueños, él es la consciencia misma. El acceso de aquel que está imperfectamente despierto al despertar perfecto. Las emanaciones de la vibración particular, gunas, intelecto intuitivo, buddhi, yo empírico, pensamiento ordinario, mundos y elementos sutiles, órganos, funciones sensoriales, elementos groseros, que recubren su esencia gracias a la vibración genérica, la realidad vibrante, que ellas toman como soporte, nunca consiguen apartar del camino a aquel que tiene el conocimiento. Pero esta vibración particular, siempre aplicada en disimular su propio cimiento, la vibrante realidad, la conciencia, precipitan a aquellos cuya inteligencia está a medias despierta al espantoso torbellino de la transmigración, al cual es tan difícil de escapar. En consecuencia, aquel que permanece siempre apasionado en discernir la realidad vibrante, accede sin demora a la naturaleza innata, la naturaleza real, consubstancial, incluso encontrándose en estado de vigilia, consciente del mundo circundante y en la actividad cotidiana. En la cumbre de la furia o extasiado de alegría, o asustado y no sabiendo qué hacer, o también cuando está corriendo hasta perder el aliento para salvar su vida, en esas circunstancias, un yogi alcanza el ámbito en el que el spanda está bien establecido. Habiendo firmemente tomado como apoyo este spanda, uno se establece ahí, resuelto a hacer necesariamente todo lo que este estado dicte.
tomando ahí descanso el aliento inspirado y el aliento expirado, soma y surya, conocido y conocimiento, toma de conciencia y pura conciencia, habiendo dejado el ámbito del huevo de Brahma, la objetividad, la identificación con el ámbito del cuerpo y el mundo, se disuelven en la vía mediana, en el ámbito de la conciencia, según un recorrido ascendente. Entonces, al llegar a ese gran éter en el cual soma y surya, conocido y conocimiento, toma de conciencia y pura conciencia, se disuelven, el yogi, con el alma confusa, con la conciencia poco clara, cae en una especie de sueño profundo, mientras que el despierto no tiene ya más ningún velo. Así acaba el primer movimiento que trata de la vibrante realidad, Spanda, nuestra esencia, siendo su autor Semaraja, adorador del poderoso Señor. 2. Sahaja Vidyodaya Spanda, aparición de la ciencia connatural. En el transcurso del primer movimiento, el autor ha expuesto y establecido, con la ayuda de argumentos, la naturaleza y los signos distintivos de la vibrante realidad, Spanda Tattva, idéntica a nuestra propia esencia, y que es reconocida en el Samadhi con ojos cerrados. Él ha indicado igualmente de qué manera el perfecto despertar puede ser obtenido cuando uno se une de manera ininterrumpida a la esencia de este Spanda. Ahora describe cómo se puede reconocer la universalidad del Spanda en el Samadhi con ojos abiertos. Con el fin de explicar aquí, de acuerdo con el razonamiento, el autor le consagra el segundo movimiento titulado Aparición de Sahayadvidya, ciencia innata, y compuesto de 7 estancias que revelan la naturaleza indiferenciada de la consciencia por todo repartida. Doble es el aspecto del universo, puro e impuro. Según los 2 primeros versículos, es puro en tanto que mantra, lo que surge de esta realidad. De ella está constituido y en ella encuentra finalmente su reposo. Las 2 estrofas siguientes establecen que incluso aquello que es impuro no es otra cosa que esta realidad. Aquel que está bien enraizado en la conciencia de este Spanda es un liberado viviente. Tal es la enseñanza de la 5ª estrofa. En cuanto a las últimas estancias, ellas precisan que los aspirantes, sadhaka, obtienen aquello a lo que aspiran cuando acceden definitivamente a esta realidad. Tal es el resumen de este movimiento. Cuando se han adueñado de esta potencia, los mantra, divinidades, seres mántricos y fórmulas místicas, provistos de la potencia de lo omnisciente, cumplen sus funciones, emanación, mantenimiento y reabsorción del universo, como lo hacen los órganos facultades sensoriales de los seres dotados de cuerpos. Y ahí mismo, en su propia naturaleza, inmaculados, quiescentes, cuando desaparecen las palabras significantes, los mantras se sumergen en la vibración, unidos al pensamiento del adorador. Los mantras son de la misma naturaleza que Shiva. Puesto que el sujeto percibiente es idéntico a todo, ya que él es la fuente de todas las cosas, y tiene conciencia de ellas por el hecho de que él reconoce esta identidad, no hay, por lo tanto, en cuanto a la palabra, sentido o pensamiento, ningún estado que no sea Shiva. Es el sujeto el que actúa, y es él el único que siempre y en todo lugar se mantiene con el aspecto de aquello en lo que actúa. Igualmente, aquel que tiene este conocimiento, que todo es Shiva, y que constantemente vigilante, ardiente y unido a él, percibe el universo entero como un juego, es un liberado viviente, no hay duda de ello. De la misma manera es la aparición de aquello que es contemplado en el corazón de aquel que contempla. Para el devoto, sadhaka, con deseo ardiente, la unión es identificación con lo que es contemplado, no solamente visión de algún aspecto o certitud racional. De la misma manera es la adquisición de la ambrosía,
Esto mismo es la obtención del sí mismo supremo. Esto mismo es la iniciación al nirvana, que confiere la real naturaleza de Shiva. Así acaba el segundo movimiento, escrito por el autor maestro Semaraja, adorador del poderoso Señor. 3. Vibhuti-Spanda, la vibrante realidad en el esplendor de su despliegue. Este esplendor es el poder del perfectamente despierto de suscitar la manifestación, mantenimiento y reabsorción del universo. Es con el fin de mostrar cómo es el estado de un yogi perfectamente despierto que los dos movimientos precedentes han expuesto cómo absorberse en la realidad vibrante. Esta puede ser contemplada a la vez en el samadhi con ojos cerrados y en el samadhi con ojos abiertos, los cuales sirven como dos maderas de fricción para encender el fuego entre los dos polos emisores. En el curso del tercer movimiento, titulado Vibhuti-Spanda, que concierne a la vibrante realidad en el esplendor de su despliegue, constituido por 19 estancias, el autor describe, en primer lugar, brevemente, de qué manera surgen los aspectos inferiores, después los aspectos superiores de este esplendor, desde el momento en que se afianza la vibrante realidad. Se define a continuación la naturaleza de las ataduras y la naturaleza de la liberación. Se examina finalmente, a modo de conclusión, lo que el autor se había propuesto hacer ver al comienzo de este tratado. Los dos primeros versículos están consagrados a la libertad de la que se disfruta en el sueño, libertad análoga a la que se logra durante la vigilia. El versículo siguiente, que trata de la pérdida de la libertad en el transcurso de la vigilia y del sueño, muestra que es necesario permanecer perpetuamente vigilante. El cuarto y el quinto son relativos al conocimiento y al objeto deseado. El siguiente trata de la manifestación de la energía en su plena eficiencia e indica cómo dominar el hambre. El séptimo describe cómo se adquiere la omnisciencia y el octavo trata de la desaparición de la indolencia. El noveno define la esencia de un mesa, despertar idéntico a la vibrante realidad. El décimo enseña por qué es necesario rechazar los poderes sobrenaturales que no son más que un obstáculo al samadhi supremo. El 11º versículo define la absorción que tiene como naturaleza el sí mismo universal, tema ya tratado en el segundo movimiento. El 12º describe el medio que lleva a la absorción. Los tres siguientes elucidan sobre la naturaleza de las ataduras y la naturaleza de la liberación. El 16º versículo muestra cómo la vibrante realidad penetra a la esclavitud y a la liberación cuando se toma posesión de ella de manera progresiva y simultánea. En las estancias 17 y 18, el autor define qué es la atadura con vistas a destruirla. En cuanto al último versículo, a la vez que define la manera como se rompe esta atadura, recapitula el significado de la primera estancia de los Spanda Sutra. Tal es el contenido en este movimiento. De la misma manera que durante el estado de vigilia, Shiva, que sostiene el universo, ardiente y amado, otorga la satisfacción de los deseos, arraigados en el corazón de los seres provistos de un cuerpo, haciendo surgir el sol y la luna, los alientos exhalados e inhalados, conocido y conocimiento, toma de conciencia y pura conciencia. De la misma manera, durante el sueño, manteniéndose en la unión, el Señor revela sin duda alguna, todavía más claramente, las cosas a las cuales aspira aquel en el que nunca cesa la actitud de amor, confianza, reverencia, sumisión y sentimiento de intimidad. Si no, la libre emanación, según su naturaleza, continuará por los dos estados de vigilia y de sueño, actuando y desarrollándose perpetuamente, tanto en el yogi como en el hombre ordinario. En verdad, de la misma manera que un objeto que no es percibido nítidamente, a pesar de la atención que el pensamiento le presta,
se vuelve cada vez más diferenciado y nítido cuando se lo examina con el esfuerzo ejercido por la propia potencia del pensamiento. De la misma manera, desde el punto de vista de lo supremo, cualesquiera que sean las formas, el lugar o el estado, el objeto, el expanda, el estado, se presenta sin demora al yogi que lo mira sumergido en la potencia del expanda, con el ardor y el interés propios de la búsqueda convencida. Desde el momento en el que uno se apodera de esta potencia, uno cumple sus tareas ordinarias incluso estando agotado. Aunque uno se vea afectado por el sextuple flujo del devenir, hambre, sed, pena, confusión, vejez y muerte, este hambre, sed, pena, etc., es apaciguado por la potencia del expanda. Si en el cuerpo que toma como apoyo esta vibrante realidad aparecen la omnisciencia y otros poderes, asimismo, tomando como soporte su propio sí mismo, esa omnisciencia se extenderá por todo, en todo lugar, a todos los niveles, desde Shiva hasta la tierra. El desánimo, glani, la pérdida de entusiasmo, impulso y alegría mística, es el ladrón que se extiende por el cuerpo. Su propagación es debida a la ignorancia de la propia naturaleza real. Si esta ignorancia queda eliminada bajo el efecto del despertar, ¿cómo este desánimo subsistiría entonces cuando la causa ya no está? En aquel que está entregado a un solo pensamiento, cuando surge otro pensamiento, he aquí, en ese punto medio, lo que debe de ser reconocido como despertar, pero que uno lo compruebe por sí mismo. De ahí, de ese contacto repetido con el despertar, proceden inmediatamente la luz y el sonido y la forma y el gusto sobrenaturales, causantes de agitación e inquietud en la persona que está ligada al cuerpo, siendo un obstáculo para la realización. Aquel que permanece inmóvil en el despertar, llenándolo todo de conciencia en una percepción global y súbita de todos los objetos simultáneamente, como en el momento en el que se tiene el deseo de ver algo, simple tendencia todavía desprovista de pensamiento dualizante, entonces, ¿pero para qué decirlo antes? Uno ya lo comprobará por sí mismo. Que uno se mantenga siempre bien despierto, percibiendo el ámbito sensorial con la ayuda del conocimiento de que todo es Shiva. Que uno sitúe toda cosa en un solo lugar, en Shiva, y ya nada más le atormentará. A pesar de su verdadera naturaleza, su gloria ha sido arrebatada por su actividad limitada, función parcial y oscurecedora de las energías, y él mismo ha quedado reducido al estado de objeto con el cual actúan el conjunto de las energías, funciones sensoriales, surgidas del conjunto de sonidos. Sabda, energía vibracional manifestada como sonido. A él se le llama un ser esclavo. La irrupción de las reacciones a las impresiones relativas al mundo, a los conocimientos, a los conceptos o a los recuerdos, supone para él, o también es debido a, la pérdida del sabor de la suprema ambrosía. En consecuencia, queda reducido al estado de dependencia. Esta irrupción tiene como ámbito los elementos sutiles. Y para él estas energías, estas sensaciones, están siempre trabajando en ocultar su esencia. Las reacciones no surgirían si ellas no estuvieran íntimamente ligadas a las palabras y sus significados. Esta energía de Shiva, que tiene la actividad como forma, engendra la esclavitud cuando reside en un ser esclavo, pero reconocida como la vía que da acceso al ser, es ella la que confiere la perfección liberadora. Obstaculizado por la óctuple barrera, inteligencia, yo empírico, pensamiento, elementos sensoriales, surgida de los elementos sutiles y provisto de pensamiento, de agente de individuación y de inteligencia discriminatoria, el ser dependiente está sometido a experiencias debidas a reacciones que proceden de esta barrera.
En consecuencia, él transmigra. Examinemos permanentemente entonces la manera capaz de eliminar ese pasaje de existencia en existencia. Pero cuando él se enraiza en un solo lugar, el spanda, entonces controlando la aparición y disolución de este cuerpo sutil, en el cual surge y desaparece la manifestación de las reacciones, él accede al estado de sujeto que experimenta y llega a ser el soberano de las ruedas, de las energías. Tal es el tercer movimiento de este Spanda Nirnaya, titulado La vibrante realidad en el esplendor de su despliegue. 4. Glosas finales. En el final del libro, el autor celebra el ámbito supremo del Spanda, al mismo tiempo que la palabra del maestro. Rindo homenaje a esta maravillosa palabra del maestro, llena de sentido extraordinario, barca que hace atravesar el insondable océano de la duda, juego de palabras en el original, en el que se ensalza el poder del maestro y el poder del Spanda. Aunque muy difícil de conseguir, si se obtiene, este tesoro del conocimiento es siempre benéfico para aquellos que, como Vasugupta, lo enraizan en la profundidad de su corazón. A pesar de que el sentido de este Spanda ha sido aclarado algo por la claridad lunar de estas glosas, las almas embotadas sumergidas en las profundas tinieblas de la confusión no comprenden su significado. Con el fin de que el sentido sutil se aclare espontáneamente, es con la ayuda de la pradipika que yo, Utpala, lleno de ardor, incitado por el gozoso surgir de la vibrante realidad, y como subyugado por ella, me he puesto manos a la obra. Que no se atribuya a esta empresa ninguna fatuidad por mi parte. Mientras no se hayan explicado las diversas relaciones, significados, empleos, intenciones, objetos relativos al texto, los lectores no hacen honor a los tratados y no les consagran todos sus esfuerzos. Es por eso que el Spanda Sastra declara: la vibrante realidad debe de ser investigada con celo y respeto. Sin el conocimiento de los tratados, ni siquiera se puede distinguir aquello que hay que aceptar de aquello que hay que rechazar. ¿Qué decir entonces de la realidad? El Strota Gamarasya declara con razón: oh Dios, el conjunto de los tratados eres tú, evidentemente, y es tu propio espíritu. Gracias a la palabra, y después de haber penetrado en ella, los hombres que no son dignos reciben la iniciación. Como se dice en la Pankaratrasruti, como se trepa a lo alto de una torre con la ayuda de una escala, o como se atraviesa un río con la ayuda de una barca, así se debe comprender que el bienaventurado es en verdad el inspirador de los tratados, y es alcanzado con la ayuda de estos tratados mismos.